Hola, hola, qué alegría saludarte. Hoy es un día para avanzar sin mirar atrás. Las caídas no definen tu historia. Lo que realmente importa es tu decisión de levantarte. Una vez más, Dios sigue caminando contigo y te dará las fuerzas necesarias para enfrentar cualquier desafío que se presente en tu vida. Soy Cheleman de Mier y este es Devocio Boot, un espacio donde nos detenemos para escuchar lo más importante, la voz de Dios hablando a nuestros corazones. Seguimos con nuestra serie Redescubriendo la Fe y nuestro devocional lleva por título Pasemos al otro lado. Marcos capítulo 4, versículo 35 en adelante dice: aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otra barca. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo una gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Sabes, una de las características de la fe es que siempre será desafiada por las circunstancias. Como lo hemos visto durante toda esta serie, la fe se prueba bajo las circunstancias adversas. Es fácil creer cuando todo marcha bien. Es fácil confiar cuando las puertas están abiertas, cuando las noticias son favorables y cuando el camino parece despejado. Pero la verdadera fe se revela cuando aparece una tormenta entre nosotros y las promesas de Dios. En este pasaje encontramos una de las enseñanzas más profundas acerca de la fe. Jesús les dio una palabra sencilla a sus discípulos: pasemos al otro lado. Aquella declaración contenía una promesa. Jesús no dijo intentemos cruzar, no dijo veremos qué sucede. Él afirmó pasemos al otro lado. Sin embargo, entre la palabra y el cumplimiento apareció una gran tormenta. Y así ocurre muchas veces en nuestra vida. Dios nos da una promesa, nos da una palabra, nos muestra un propósito, nos abre una puerta o nos dirige hacia un nuevo tiempo, pero antes de llegar al otro lado aparecen las pruebas, retrasos, dificultades, situaciones que intentan hacernos dudar. La verdadera pregunta no es si vendrán tormentas. La verdadera pregunta es si seguimos creyendo lo que Dios dijo cuando la tormenta aparezca. Porque la fe madura no se sostiene por lo que se ve, sino por lo que Dios ha hablado. Por eso lo primero que quiero enseñarte es que la fe comienza creyendo la palabra de Dios. Marcos 4, versículo 35 dice: aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Antes que apareciera el viento, antes que surgieran las olas, antes que comenzara la tormenta, Jesús ya había declarado el destino. La palabra vino primero. Y eso es importante porque toda fe verdadera nace con una palabra de Dios. La fe no surge de los pensamientos positivos ni de simples deseos humanos. La fe surge cuando Dios habla y decimos amén a su palabra. Los discípulos tenían una razón poderosa para confiar. Jesús había dicho que llegarían al otro lado. Cuando Dios habla, su palabra se convierte en el fundamento sobre el cual podemos construir nuestra confianza. Muchas veces queremos que Dios nos muestre todo el detalle del camino, pero Dios normalmente nos da una palabra y nos invita a caminar confiando sobre esa palabra. La fe comienza cuando decidimos creer que Dios cumplirá aquello que Él ha prometido. Así que la fe crece cuando aprendemos a darle más autoridad a la palabra de Dios que a nuestras emociones o a las circunstancias que hoy podamos estar atravesando. Número 2, la fe será probada en el camino. Marcos capítulo 4, versículo 37 dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. La tormenta apareció después que obedecieron a Jesús. Y esto rompe con una idea equivocada que muchas veces tenemos: creer que si estamos en la voluntad de Dios todo será fácil. Los discípulos estaban exactamente donde Jesús les había dicho que estuvieran. Sin embargo, enfrentaron una de las tormentas más difíciles de su vida. La prueba no es señal de desobediencia. Las tormentas no significan que Dios había cambiado de opinión. Simplemente es la oportunidad para que tu fe crezca. Las pruebas tienen la capacidad de revelar aquello en lo que realmente confiamos. Es fácil hablar de fe cuando todo está tranquilo, pero en medio de la tormenta es donde descubrimos cuánta confianza realmente tenemos en Dios. Así que las pruebas no son la evidencia de que Dios te abandonó. Muchas veces son la evidencia de que Dios está formando una fe más fuerte en nuestras vidas. Número 3, la fe ve lo que Dios dijo y no solo lo que está pasando.
Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Los discípulos veían las olas, veían el viento, veían el peligro, las posibilidades de hundirse, pero Jesús veía algo diferente. Jesús veía el otro lado. La fe tiene la capacidad de mirar más allá de las circunstancias presentes. No significa ignorar la realidad. La tormenta era real, el peligro existía. De pronto la prueba que hoy estás pasando es real. De pronto la situación económica que estás viviendo es real. Pero hoy quiero que entiendas que la fe te hace comprender que la realidad visible no siempre es la realidad final. Muchas veces las circunstancias intentarán hablar más fuerte que las promesas de Dios. La enfermedad dirá una cosa, la economía dirá otra cosa, los problemas familiares están hablando algo diferente a lo que estás creyendo, pero la fe aprende a recordarte lo que Dios ya te dijo. El creyente vive por lo que Dios dijo, no únicamente por lo que está viendo o viviendo en su momento. Así que la fe madura aprende a mirar las circunstancias a través de las promesas de Dios y no las promesas de Dios a través de las circunstancias. Número 4, la fe descansa en quien va en la barca. Marcos capítulo 4, versículo 38, dice que Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Mientras los discípulos estaban llenos de miedo, Jesús estaba descansando. La tormenta no había alterado su paz. ¿Por qué? Porque él sabía que ninguna tormenta tiene el poder para impedir el cumplimiento de lo que se había declarado. La paz de Jesús no dependía del clima, dependía de su confianza en el Padre. Y ahí encontramos una de las lecciones más importantes de la fe. Nuestra paz no depende de la ausencia de los problemas. Nuestra paz depende de saber quién está con nosotros en medio de ellos. Si Jesús está en la barca, no importa cuán fuerte sea la tormenta. Si Jesús está en la barca, el viento no tiene la última palabra. Si Jesús está en la barca, existe esperanza aun cuando todo parece incierto. La fe descansa porque sabe que Dios sigue teniendo el control de nuestras vidas y de todo lo que está a nuestro alrededor. Así que la verdadera paz no nace de las circunstancias perfectas, sino de la certeza de que Dios está presente en medio de ellas. Quiero regalarte 4 herramientas prácticas para llegar al otro lado. Primero, recuerda constantemente lo que Dios te ha dicho. Las promesas de Dios son un ancla en medio de las tormentas. Número 2, no interpretes las promesas por las circunstancias. Las tormentas no cancelan el propósito de Dios. Número 3, aprende a descansar en la presencia de Dios. La paz aumenta cuando recordamos quién está en nuestra barca. Número 4, sigue avanzando aunque sientas temor. La fe madura continúa caminando aun cuando todavía no se ve el resultado final. Padre bueno, gracias por este nuevo día, por cada persona que está conectada a este devocional. Hoy queremos presentarte a quienes están atravesando por una tormenta en su vida. Aquellos que enfrentan dificultades familiares, problemas económicos, enfermedades, incertidumbre o luchas que parecen demasiado grandes para ellos. Padre, ayúdanos a recordar las promesas que tú nos has dado. Que las circunstancias no nos hagan olvidar tus promesas. Fortalece nuestra fe cuando aparezcan los vientos contrarios. Danos la capacidad de confiar en ti aún cuando no entendemos todo lo que está sucediendo. Padre, enséñanos a descansar en tu presencia como Jesús descansó en medio de la tormenta. Que podamos recordar que tú sigues teniendo el control de cada situación. Renueva nuestras fuerzas, aumenta nuestra confianza y ayúdanos a permanecer firmes hasta llegar al otro lado que has preparado para nosotros. Colocamos este día en tus manos, danos la sabiduría para tomar las mejores decisiones y que tu favor y tu misericordia nos acompañen siempre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero hablar a tu corazón hoy. Quizás estás en medio de una tormenta que no esperabas. Tal vez Dios te dio una promesa, pero las circunstancias parecen contradecirla. Quizás el viento hoy sopla fuerte contra ti, las olas golpean tu barca y el miedo ha intentado ocupar el lugar de la fe. Pero hoy Dios quiere recordarte algo. Las tormentas no cambian lo que Él dijo. Si Dios habló, su palabra sigue vigente. Si Él lo prometió, Él sigue siendo fiel. Si Dios lo dijo, pasemos al otro lado, entonces existe otro lado para tu historia. No permitas que el miedo tenga más autoridad hoy que la voz de Dios que te habló en medio de las circunstancias que hoy estás atravesando. Si este devocional fue de bendición para tu vida, quiero que lo puedas compartir hoy mismo con tus contactos y juntos podamos hacer la obra evangelizadoras en sus vidas. Te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube, invita a tus contactos que lo puedan hacer y antes de irte no olvides darle me gusta a este devocional. Recuerda que tu interacción en YouTube ayuda a que este mensaje alcance y transforme más corazones. Si hoy escuchas el devocional por primera vez, queremos estar más cerca de ti. Únete a nuestra comunidad en WhatsApp. Escríbenos al WhatsApp 305-76-1971 y podrás seguir
en contacto con nosotros. Desde la comunidad virtual de Devoción Booth te mandamos un fuerte abrazo, que Dios te bendiga en este día y te espero mañana sin falta para seguir compartiendo palabra que edifica, restaura y nos conecta con nuestro Padre Celestial. Y como siempre digo, bendiciones mil.